Bien, pues ya estamos aquí en vivo a través de este grupo llamado eh, Debates Explosivos. En esta ocasión vamos a tener un debate más en esta sala, en este en vivo. El tema de este debate va a ser, ¿es el cuerno pequeño el papado o es Antíoco de Epífane? Bien, los debatientes van a ser el caballero José Junior, que es cristiano enoteísta monólatra, y el caballero Alexander Narváez, que pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien, el formato de este debate va a ser el siguiente. Cada participante va a tener un minuto para presentarse y para decirnos cuál será su postura. Después van a venir 20 minutos de exposición. Después vendrán 3 tiempos de 10 minutos. Y al final vendrán 3 preguntas intercaladas, con 1 minuto para efectuar la pregunta y 2 minutos para responderla. Y al final, pues ya les voy a dar 1 minuto para que se despidan de este debate, ya sin decir nada del debate, porque ya el debate habrá terminado. Bien, sin más preámbulo, vamos a dar paso ya a lo que es la presentación del caballero Junior. Tiene usted 1 minuto para su presentación. Adelante. Bueno, saludos y gracias y paz para todos los hermanos que escuchan este debate. Mi nombre es José Junior, como ya nuestro hermano Alex ha dicho. Yo soy enoteísta monólatra. Soy un cristiano independiente, no soy de ninguna denominación, sino que soy estudiante de la Biblia y seguidor de Cristo. Y en esta tarde, pues, voy a exponer un tema muy importante porque es algo peligroso, es decir, que ya las profecías, por ejemplo, de ese cuerno pequeño se cumplieron, porque cuando aparezca entonces va a ser, pues, engañado el mundo entero que cree que eso ya ocurrió. Por lo tanto, voy a demostrar que el papado no es el cuerno pequeño de Apocalipsis ni de Daniel capítulo 7. Bien, gracias por su palabra de presentación. Ahora cedo la palabra al caballero Narváez. Igual tiene usted 1 minuto para su presentación. Encienda su micrófono, por favor. Bien, buenas tardes. Adelante, 1 minuto. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Alexander, como ya lo dijo nuestro amigo Alex León. Soy adventista del séptimo día. En este momento vamos a presentar Daniel capítulo 7 referente al cuerno pequeño. Vamos a mostrar con la Biblia y con la historia e identificar quién es el cuerno pequeño. Gracias. Bien, gracias por su palabra de presentación. Brevemente, ahora vamos a dar paso ya a lo que es la exposición, pero antes de eso quiero que tomen en cuenta el hecho de no atacar a la persona, sino el argumento. Tomen en cuenta eso, por favor. A ambos se los pido. Y bueno, ya habiendo dicho esto, caballero Junior, ¿está usted listo para sus primeros 20 minutos? Sí, estoy listo. Sí. Permítame tantito. Cronómetro en 0. ¿Está usted listo? Sí. Ok, corre tiempo, adelante. Bien, aquí lo más importante es la interpretación que se le da a Daniel en el capítulo 2 y el capítulo 7 de su libro sobre el cuerno pequeño, que es un género de hombre, o sea que no es un solo cuerno pequeño, sino que Antíoco Epífanes IV también fue uno, ya que no existe un solo, sino varios, pero estos cuernos son reyes, no son líderes religiosos, ninguno de ellos, ni el cuerno pequeño, ni los 10 cuernos tampoco. Aparecen 2 cuernos notables en las revelaciones que se le dieron a Daniel. Uno es Antíoco Epífanes IV, que ya existió con su gobierno, y el otro es el cuerno pequeño, que aparecerá en el futuro, que es llamado la bestia, acompañado de un líder religioso que es la segunda bestia que aparece en Apocalipsis. Estos dos van a estar vivos cuando venga el Señor Jesucristo y los va a destruir en el lago de fuego. Y también al papado se le llama el hombre de pecado, que aparece en 2 Tesalonicenses capítulo 2, como voy a demostrar más adelante. O sea que el hombre de pecado es un género de hombre, es el papado, así como aparece también en 2 Timoteo 3:17, cuando se dice que el cristiano es el hombre de Dios, no es un solo hombre, sino que es un género de hombre. 2 hombres que reciben el poder por medio de Satanás para gobernar por 42 meses. Uno es un líder político,
y el otro es un líder religioso, que uno es caracterizado como una bestia y el otro como una bestia que se asemeja a un cordero. Y aparece los dos en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a comenzar primero con Daniel capítulo 2. Y voy a demostrar cómo los adventistas tuercen los pasajes, además de que no tienen ni idea de cómo se interpreta la Biblia, ya que con sus fábulas han engañado a millones de personas. Y hay una advertencia que se encuentra en Apocalipsis 22, 18 y 19 para los que sustraigan o pongan a las profecías de ese libro de Apocalipsis. Vamos al grano. Daniel le dice al rey Nabucodonosor sobre el sueño de la estatua que estaba dividida desde arriba hacia abajo con diferentes metales. Sabemos que la cabeza se refiere al rey Nabucodonosor, que el pecho y los brazos se refieren a los medos y a los persas, y las piernas y el abdomen a los griegos. Y al final, las piernas y los pies, que tiene 10 dedos, representan al imperio romano con sus 10 reyes ya organizados. Al final de esa estatua, no arriba de las rodillas, sino los dedos al final. En Daniel capítulo 2, verso 39 dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies ahora y los dedos, que son 10, no hay 7, sino 10, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, más habrá en el algo de fuerza como el hierro, y así como el hierro mezclado con el barro también, o sea, debilidad el barro. Esas son las tribus bárbaras que se reunieron en esos lugares, como yo voy a demostrar, y se mezclaron con los romanos. Por eso es de hierro y de barro. Sigue diciendo el verso 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y de barro, los dedos al final de la historia. El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Eso pasó después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días, pongan atención, y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y eso no ha pasado nunca en la historia. Ni será el reino entregado a otro pueblo. O sea que ese imperio creado por medio de alianzas tiene que estar operando cuando venga Cristo. En Daniel 2:39 dice: estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro, o sea, los dedos, y los desmenuzó. Esa es la guerra de Armagedón. Daniel 2:35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido y el bronce y la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras, y se lo llevó el viento, y no quedó rastro alguno. O sea que cuando Jesucristo destruye esos reinos, no quedará ni uno en la tierra, porque después viene el gobierno mundial de Cristo. Todo es barrido completamente. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, el gobierno milenial de Cristo. Esta Unión Europea, que ya está formada, se fundó después de la Segunda Guerra Mundial por 10 casas reales. Estas casas reales son España, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Reino Unido y Suecia. Ahora vamos a Daniel 7 y pongan atención lo que dice. Daniel 7, 23 y 24. Lo voy a leer en la Reina Valera, después en la Septuaginta, que es una traducción al griego 300 años antes de Cristo, o sea que está más cercano de los originales. Dice: digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros. ¿Cuáles son los otros? Los 3 anteriores. Y toda la tierra devorará y trillará y desmenuzará. ¿Cuál tierra es esa? Israel, lo dice Apocalipsis 11:1 y el verso 2. Cuando se le dice a Daniel que mide el templo de Dios y los que adoran en él, pero que deje el patio sin medir, porque ha sido entregado a los gentiles. En Daniel 7:24 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, el cuarto, que es el octavo, como decía Apocalipsis, se levantarán 10 reyes y a 3 de ellos derribará. Eso es una mala traducción. Esa palabra de derribar es imposible que aparezca en la Biblia. Y lo voy a demostrar con otra traducción.
el cual será diferente a los primeros. Pero ¿cuál es el primero? No a los 10, sino a los 3 imperios primeros. Ahora bien, Apocalipsis 17, 11 en adelante dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y eso tampoco nunca ha pasado en la historia del papismo. Nunca 10 reyes se han aliado y le han dado su poder al papa. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. El papado recibió el gobierno de él por medio de 10 reyes. Eso lo va a tener que contestar Alexander. Además, ellos hablan de 10 tribus, pero una tribu no es un reino. ¿Por qué? Porque entonces tendría que demostrar Alexander que las 12 tribus de Israel son 12 reinos. La palabra rey es la H4428 y dice que su tradición es rey, príncipe o tirano. Pero la palabra tribu es clan, linaje o tribu. O sea que no existieron 10 reinos en el 476, ni mucho menos. No existieron 10 reinos unidos que le dieron ese poder a la bestia. Ahora bien, sigo leyendo. Apocalipsis capítulo 12, verso 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí en este pasaje vemos que Israel huye al desierto y Jesús nace de esa mujer, porque Jesús no nace de la iglesia. Eso sería una tontería, porque después Satanás ve que no puede destruir a ese reino, o sea, a Jerusalén, ahí donde están los reyes, va a haber un templo, y se va y persigue ahora a la otra descendencia. Por lo tanto, la otra descendencia es la iglesia y no esa mujer. Y ahí es donde van a invadir y va a tomar posesión la bestia de ese sitio. Sigue diciendo Apocalipsis 17: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados santos y elegidos. Entonces yo quiero saber cuándo el Cordero peleó con 10 reyes en la antigüedad y puso su reinado. Eso es una mentira lo que enseñan los adventistas. Me dijo también: las aguas que has visto donde se sienta la ramera, que es el papado, son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán asolada y destruida, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Cuando en el pasado 10 reyes, aliados con una supuesta bestia llamado Papa, destruyeron el Vaticano, como lo dice Apocalipsis 18 y 19. Sigo leyendo, dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Daniel 2:34 dice: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Hay otra profecía que se encuentra en Apocalipsis 16:10, donde dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el reino de la bestia y se llenó de tiniebla, y mordían sus lenguas y blasfemaban contra Dios. Esto dicen que blasfemia es perdonar pecado y que blasfemia supuestamente es hacerse Dios. Falso. Aquí también hay muchísimos tipos de blasfemia, y esa plaga no ha venido todavía como pasó en Egipto. Vamos a la Septuaginta ahora. La Septuaginta en Daniel 7, 23, 24 dice: digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. ¿Cuáles? Los que fueron anteriores a Roma. Y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. La Septuaginta dice ahora: y los 10 cuernos del reino, dice, 10 reyes se levantarán, y otro rey después de estos se levantará, y él superará en males a los anteriores. Y a los 3, dice, no dice a 10, dice a los 3 reyes humillará. ¿Por qué lo va a humillar? No dice derribará, porque él se va a enaltecer en su gobierno, de que no hay un imperio ni ha habido como el de él. Porque será una mezcla de los 3. O sea, que ahí no se está hablando de derribar por ninguna parte, porque la Septuaginta dice que es humillará. O sea, se va a enaltecer sobre esos 3 imperios anteriores. En Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, aquí una cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las otras bestias que vi antes de ella. O sea, que se está hablando literalmente de los 3 imperios: el de Nabucodonosor, Babilonia,
los medios y los persas y los griegos. Nunca se está hablando de derribar a 3, porque toda la profecía dice que Jesucristo va a pelear contra 10 reyes y su aliado. Y eso no ha ocurrido para cuando venga Jesucristo, que va a ocurrir eso. O sea, que es mentira lo que dicen los adventistas. Además, por eso a Daniel se le dice en Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque eso no ha ocurrido todavía. Además, en todas las persecuciones de los cristianos, llamadas la Inquisición española, el Tribunal de Santo Oficio, nunca se persiguió directamente a los cristianos, sino que se persiguieron a los cristianos después de que hubo una ruptura, el cisma, cuando vino la rebelión esta protestante. Pero siempre se persiguieron a brujas, a gnósticos, a políticos, a judíos, y entre ellos también existían los cristianos. Pero en Apocalipsis 13:7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí no dice por ninguna parte que solamente, que no son solamente los cristianos. O sea, que los cristianos son los únicos, que van a ser perseguidos. No dice que va a perseguir a todo el mundo, como hizo Roma, en la Inquisición y el papado. En Apocalipsis 13:10 dice, el que está destinado a la cárcel irá. El que está destinado a morir a espada morirá. Esta es la hora de la perseverancia de la fe de los santos. Además, en Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará, no dice que lo hará, dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Dicen esta gente, no, que el papado cambió el decálogo. Miren, la ley de Dios no se puede cambiar porque es una ley que está ahí escrita en nuestros corazones. Pero lamentablemente esta gente no estudia, no entiende lo que dicen. Y la palabra que aparece ahí como ley en Daniel 7:25 no es la Torah, tanto que profesan ellos eso, que cambió el decálogo, que los 10 mandamientos. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Después voy a hablar de esos tiempos que también lo manipulan. La palabra ley que aparece ahí como pensará es la palabra da, la H1882, y es ley, sentencia o ley civil. Ley civil no tiene nada que ver con la Torah, porque la palabra Torah, cuando aparece ley, como en Éxodo 24:12, dice, entonces Yahvé dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley. La palabra ley que aparece ahí sí es Torah. Esa sí que es Torah. Por lo tanto, ya he demostrado que en ninguna parte de la Biblia se puede unir con la historia pasada, porque después del 476, ningún papa recibió el poder por medio de 10 reyes que se aliaron. Además, hay una profecía en Apocalipsis, capítulo 17, que dice claramente que cuando venga Cristo, todos esos reyes, también Apocalipsis 19 lo dice, todos esos reyes estarán reunidos, para guerrear contra el que montaba el caballo. Y cuando Jesucristo tuvo una guerra de esa magnitud en el pasado con 10 reyes y un papa, o sea, ¿dónde se sacan eso? Vuelvo y repito, el papado es un género de hombre. De ahí fue que empezaron a existir, como voy a demostrar en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el hombre de pecado que hace señales, milagros y prodigios como Elías. Y él va a engañar a todos los moradores de la tierra haciendo señales delante de la primera bestia. Ellos dicen, no, que los Estados Unidos, que son supuestamente la segunda bestia, pero ¿de dónde se saca que los Estados Unidos van a hacer milagro, prodigio y maravilla así como lo hacía Elías? Eso es imposible. Además, cuando Jesucristo venga, dice el texto de Apocalipsis también, que los dos van a ser apresados vivos, dice, porque son 2 seres humanos, y van a ser lanzados los dos al lago de fuego, donde ya había sido lanzado Satanás. Además, toda la profecía de Daniel se concentra para el tiempo del fin. Por eso es
que en esa estatua que vio Nabucodonosor, por ninguna parte le faltaban 3 dedos a esa estatua, por ninguna parte. Además, todo eso de las tribus bárbaras y todo ese cuento y fábula que enseñan ellos, en mi próxima participación voy a hablar de eso. Primeramente quería hablar de la Biblia, proféticamente lo que enseña la manipulación y lo que no entienden estos teólogos de la iglesia adventista. Porque otro dato que voy a dar fue un tal Drew Kressner, oigan, en el año 169 creo que fue, que se inventó el asunto, porque eso ni viene de los adventistas del séptimo día, que se inventó el asunto de los 1260 años. Esta gente cambia la historia, porque cuando Dios dice que son un año, un día por año, Él lo dice, Dios lo dice. Y esa persona que dijo eso ni era cristiano, sino que era un investigador de la Biblia. Así que yo exhorto a todos los adventistas que no han escuchado palabras como las mías, que recapaciten y que entiendan que es una doctrina peligrosa, porque cuando llegue el tiempo, el gobierno de la bestia, cuando esas 10 casas europeas, esos reinos, que son 10, la Unión Europea que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, que venga ese gobierno y le entreguen su poder a la bestia, que va a ser un político, que estén preparados, que no sean engañados, porque van a decir que no es el gobierno de la bestia, porque ya están diciendo que el papado supuestamente tuvo su tiempo desde el año 538 al 1778, no, 98 creo que ellos dicen, cumpliendo es así supuestamente 1260 días. Pero ¿qué pasa? Que el texto de Apocalipsis y de Daniel dice que ellos van a ser barridos todo y se lo va a llevar como el aire, como tálamo de las eras, y no va a quedar ni rastro de ellos para siempre, porque Cristo va a llenar toda la tierra cuando venga con su gobierno. Pero el papado sigue existiendo. El papado sigue existiendo. Entonces el tal Beltier ese que supuestamente apresó al papa, ya no existe más papa. Ya se acabó para siempre el papado. O sea, es que son cuentos de los adventistas. Entonces buscan tantas historietas y fábulas o sea, cosas que pasaron en la historia que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia. La historia de todas esas tribus bárbaras, pues de ella yo voy a hablar y voy a demostrar que no existieron ningún 10 tribus bárbaras que le dieron ningún poder al papado. No existieron 10 tribus bárbaras en conjunto que dieron el poder al papado. Así que bueno, me faltan ya 30 segundos. Creo que aquí termino mi participación y es todo. Bien, bueno, gracias por tu primera participación. Ahora, caballero Alexander Narváez, ¿está usted por ahí? Sí, sí. Ok, me avisa usted cuando esté listo. ¿Está usted listo? Sí, claro. O sea, tiene 20 minutos a partir de ahora. Adelante. Ok. Perdón. Bien, bueno, lamentablemente me encontré otro personaje parecido a los que no quería esperarme. Una persona frustrada, o podría decir yo prejuiciada. Perdón, pero ahorita todavía no puede usted refutar. Ahorita tiene que exponer. No va a refutar, es un comentario. Órale, adelante. Ok, ¿por qué razón lo comento? Porque si notamos, en toda la mayoría del tiempo el audio se dedicó a atacar a los adventistas, entonces creo que tiene ahí un prejuicio. Esa es la parte interesante. Bien, es importante entender, voy a mostrarle aquí a mi amigo con la Biblia. Creo que él anduvo por toda la Biblia hablando de todo y al final no dijo nada. Importantísimo, cuando nosotros hablamos, cuando la Biblia habla del cuerno pequeño, está hablando del inicio del papado. El capítulo 7 de Daniel nos está explicando Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, Apocalipsis 18. Esto es un sancocho que cuando se estudia la profecía no se puede hacer. Hay que tener muchísimo cuidado para leer la profecía, porque si no se vuelve loco cualquier persona. Usted no puede leer Daniel 7 y involucrarlo con Daniel 8 y salir con Apocalipsis 13 y salir con Tesalonicenses 2.
Daniel capítulo 7 lo que hace es enfatizar y demostrar el momento en que inicia el papado. Esto es lo importante del capítulo 7 de Daniel. Ahora bien, cuando nosotros vemos el capítulo 2 de Daniel es importante porque tiene un paralelismo. Daniel capítulo 2 habla de 4 reinos importantísimos y entre ellos un quinto que ese quinto es el hierro, que el hierro representa a Roma, y el barro de alfarero. Parte importante. El tema no es en sí hablar de Daniel 2, vamos a hablar del cuerno pequeño, porque no me gusta hacer un sancocho, porque si no, no se entiende nada. Pero es importante entender que en la Biblia, barro de alfarero representa al pueblo de Israel, lo vemos en Jeremías capítulo 18. Entonces esta unión es interesante, pero el tema no es este. Ahora, Daniel capítulo 7 nos habla de 4 reinos. Daniel capítulo 2 nos habla de 4 reinos e inicia aclarando. Ese primer reino le dice el profeta Daniel a Nabucodonosor, eres tú. Eso se lo dice claramente. Entonces es importante entender que cuando nosotros vemos que los 4 reinos están dando inicio, estamos arrancando históricamente con Nabucodonosor, o sea, con Babilonia como el primer imperio. Esto se llevó a cabo en el año 512. Le voy a explicar un poco a mi amigo con fechas para que él tenga un poquito más claro esto. En el año 612, el imperio babilónico toma el control. Esto representa el oro, al igual que la bestia que se representa como un león. Babilonia representa al león. En el año 539 se inicia los medos y los persas conquistan a los babilonios. Esto lo vemos en el capítulo 5 de Daniel. Es importante entenderlo. Esto sucede una vez que son vencidos los babilonios. Vamos a ver que sucede algo importante. Los medos y los persas son representados como el metal de plata, el pecho de plata. Ahora, el bronce, que es el tercer metal, se representa ¿con quién? Se representa sencillamente con los griegos. De hecho, Herodoto, un historiador, reconoce a los griegos como los caballeros de bronce, porque todos sus escudos y todos sus artefactos militares los hacían de bronce, al igual que los medos y persas con la plata. Ahora bien, los griegos toman el control de los medos y los persas en el año 331. Digo las fechas porque es importante analizar estos puntos. Estamos centrándonos en la profecía de Daniel 7, ¿verdad? No nos hemos salido, yo no sé cómo a alguien se le ocurre decir que Daniel capítulo 7 está hablando de un futuro, de un anticristo y tanta tontera que hasta que se me para el pelo. Nosotros tenemos ya el tercer reino expuesto bíblicamente, demostrado históricamente. Alejandro Magno en el año 331 conquista los territorios que tenía Medo-Persia. Por lo tanto, esa tercera bestia, digamos, recordemos que Daniel 7 nos está hablando de 3 bestias y una cuarta horrible y espantosa. El versículo 6 de esto dice, después miré y vi otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave y en sus espaldas, y esta tenía 4 cabezas. Vamos así rápido porque donde queremos centrarnos es en la cuarta bestia. Esta tercera bestia tiene 4 cabezas. Estas 4 cabezas, todos los que conocen de historia, yo creo que deberían de saberlo. Mi amigo debería saber que estas 4 cabezas representan los 4 generales, Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Lisímaco. Años más tarde, Lisímaco desaparece y los territorios que dominaba Lisímaco son tomados por los seleucidas. Por eso es importante entender. Muchos enseñan que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes IV. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes IV se encontraba aún en los años 96 antes de Cristo y en el año 36 se encontraban los reyes ptolomaicos. Ya en el año 168 Roma, según los historiadores, habían tomado el control porque no permitieron que Antíoco Epífanes IV dominara o conquistara Egipto. Por lo tanto, ya ellos tenían controles, aunque permitían los reyes todavía.
¿Por qué aclaro esto? Nuestro amigo dijo que el primer cuerno era Antíoco Epífanes, el segundo aquí y el otro allá, aquel enredo. Bueno, está bien. Ahora vamos a entrar en un tema más interesante. De la tercera bestia salen cuatro generales importantes. Ellos no conquistan a nadie, simplemente heredan el reino, heredan el imperio. Por lo tanto, es algo descabellado los que enseñan que Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño, porque Antíoco Epífanes era griego. Por lo tanto, no conquistó a nadie, simplemente heredó el imperio. Ahora bien, pero vamos a entrar en la parte que se pone más interesante. El versículo 7 dice del capítulo 7, después de esto miraba yo en la visión de la noche y vi a la cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera, fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que había visto antes de ella. Y tenía, ¿qué? 10 cuernos. Vamos a la parte interesante. Tenía 10 cuernos. Vamos a analizar varios detalles en los cuales creo que muchas personas no los pueden analizar o no los ven. Los 10 cuernos aparecen en la cuarta bestia. Si la historia dice que la cuarta bestia es Roma, es descabellado decir que esos reyes están en Apocalipsis, están por allá, que vienen de aquí, que son Europa. Ya sería algo estúpido. Completamente es contradecir la Biblia. Mi Biblia me dice que esos 10 cuernos se levantan de la cuarta bestia. Mi Biblia me muestra a mí que la cuarta bestia es el imperio de hierro. La historia dice que el imperio de hierro es el imperio romano. Esto es importante entenderlo. Ahora bien, dijimos que el capítulo 7 de Daniel está mostrando el inicio del cuerno pequeño. Cada uno de los cada uno de los capítulos de Daniel muestran distintos incidentes, aunque son profecías en partes paralelas, pero tienen definiciones distintas. Por ejemplo, la profecía del capítulo 8 de Daniel habla del cuerno pequeño, pero no está mostrando su inicio. Esta parte es importante. Ahora bien, el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno salió de ellos. Escuche bien. ¿De dónde salieron los 10 cuernos? De la cuarta bestia. ¿Cuál es la cuarta bestia? Roma. Yo creo que no hay que ser muy erudito, muy sabio para entender esto. Si la tercera bestia es Grecia, y si la historia dice que Roma conquistó a Grecia, pues hay que tener claro que hasta un niño de escuela sabría que el cuarto imperio es Roma, eso todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, mi Biblia dice que los 10 cuernos se levantaron de la cuarta bestia y que a la cuarta bestia no se ha salido la profecía para Apocalipsis, no ha brincado a la futuro, no ha brincado a Pablo, estamos viendo a Roma como tal. Dice la profecía que de esa cuarta bestia se levantó un cuerno pequeño salió. ¿De dónde? Salió entre los 10, o sea, habían 11 cuernos. Y delante de él, escuche bien, delante de él fueron arrancados, humillados, o como quieran llamarlo. Yo no tengo problema con eso. Simplemente yo le creo a la Biblia. Dice que de Roma se levantó un cuerno que humilló 3 cuernos. Vamos a tomar el beneficio de la duda, humilló 3 cuernos. ¿Qué tenía este cuerno pequeño? Ojos de hombre y una boca que hablaba con grande insolencia. Ahora bien, vamos a ver un poco lo que el ángel explica a Daniel acerca de esta profecía. El versículo 23 dijo así: a Daniel le preocupaba todo, pero a él lo intrigó algo interesante, esa cuarta bestia. A él lo puso preocupado la cuarta bestia. Dice el versículo 15, a mí Daniel se me turbó el espíritu hasta el más hondo de mi ser. Y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que allí estaba y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Esto lo hizo el ángel. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes, repito, que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Es importante esta parte, ¿verdad? No vamos a hablar de esto, lo que vamos a identificar es el cuerno pequeño.
Entonces dice el versículo 19, entonces estuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta, o sea, acerca de Roma. Lo voy a hablar así parafraseado para que lo podamos entender, porque veo que hay personas que no entienden esto. Entonces tuve deseo de saber acerca de Roma. ¿Por qué Roma era tan diferente de todas las otras? Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Vea que hay un detalle importante, dice que tenía uñas de bronce. ¿Quién era el bronce? Era Grecia. Por lo tanto, de una forma representativa, Roma tenía características, ideologías griegas. Esto es importante entenderlo. Versículo 20 dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. ¿Quién tenía los 10 cuernos? Roma, vuelvo y repito. Y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Ahora bien, es importante porque estamos viendo un proceso en el tiempo de Roma, donde se levantan 10 cuernos, donde se levanta uno más y este elimina 3, humilla 3 o como queramos llamarlo. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Aquí hay algo interesante. Si este cuerno es un hombre, entonces todos son hombres. ¿Por qué? Porque el profeta Daniel se le está mostrando que todos los reinos o todas las bestias eran reyes que se levantarían. Ahora bien, dice, versículo 23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a todos los reinos devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significa que de aquel, ¿de quién? De Roma. Estamos hablando del cuarto imperio, del cuarto reino. De Roma se levantarían 10 reyes, y tras ellos se levantarían otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Ok, importantísimo entender. Cuando nosotros hablamos de reyes, vamos a entender que cada una de las tribus bárbaras tenían sus reyes, Odacro, importante entenderlo. De hecho, en el 476, Rómulo Augustelo, el emperador de Occidente, depuso su corona ante Odacro. Y ahí viene el nombre de los otros reyes de cada uno de sus tribus, pero la parte que quiero terminar de enfatizar es este salto que no se le puede dar a la profecía. Por ejemplo, yo no puedo decir que las 70 semanas dan inicio y que una semana se la brincan y la tiran allá no sé cuándo. Esas son cosas que hasta que a mí me da como risa. Ahora venir a decir que estas profecías no se cumplieron, sino que van a brincar allá, no sé, porque ahí Roma ya pasó. Nosotros nos damos cuenta que el Imperio Romano ya existió y ya pasó la historia. Nos damos cuenta que dentro de ese Imperio Romano iban a levantarse 10 reyes. La historia se cumplió, lo vamos a ver con nombre, con fechas, con títulos, todo claramente. Ahora bien, teniendo en claro que ese cuarto reino, que es Roma, repito, tengo que repetirlo porque hay muchas personas que no logran entender. En los debates que he tenido con los hermanos católicos se cierran en que Antíoco Epífanes es el cuarto imperio, y cuando les digo yo, entonces, ¿dónde está un quinto? No, no existió un quinto, de ahí se les acabó su idea. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién va a hacer esto? Esto lo va a hacer el 11º rey, que se levantaría una vez que quitaría de su lado 3 de ellos para ser levantado. Esta explicación la vamos a dar ahora, solamente estoy tratando de mostrar lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia enseña. Dice, y serán entregados en sus manos. ¿En las manos de quién? De este 11º reino que se levantaría. Y estamos hablando de un evento pasado, no un evento futuro. Roma no está para un futuro. Yo no sé si a alguien se le ocurre decir que de Roma se va a levantar allá en el futuro 10 reyes. Yo creo que no está muy bien ese pensamiento, porque Roma ya pasó. Roma no existe. Roma se levantó en el año 168 y en el año 476 se desquebrajó prácticamente. La parte occidental cayó, por lo tanto la parte oriental cae, creo que en el año 1200, por ahí, ante los otomanos. Pero bien, ese es otro tema. Ok, entonces es importante entender, serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo.
Ok, una vez teniendo claro que la historia me muestra a mí, es más, de hecho, desde un niño de escuela se le enseña historia y él sabe que Babilonia fue antes que Medo-Persia fue antes que Grecia fue antes que Roma. Por lo tanto, venir a decir que Roma todavía tiene que cumplirse, no sé qué parte histórica están leyendo, qué libro, será que leen el periódico, no sé. Pero es importante que históricamente hay que entender esta parte. Por eso comentaba yo que cuando debatimos estos temas, las personas tienen que manejar el conocimiento histórico, porque si no vamos a perder el tiempo. Porque es importante entender que a través de la historia podemos desencadenar, descifrar los sucesos eventuales en los cuales la profecía está mostrando los eventos. Y voy cerrando porque el tiempo se me acaba, me quedan 3 minutos. Concluyo resumiendo. De los 4 reinos que se levantarían, el último reino fue, lo digo a pasado, no soy preterista, soy historicista. Fue porque Roma no existe ni va a existir a futuro. Roma existió y la Biblia dice que los 10 reyes se levantarían de la cuarta bestia. No está hablando de una quinta bestia porque no ha existido una quinta bestia, no va a existir bíblicamente. Mi Biblia dice que de ese cuarto imperio se levantarían 10 reyes, que de ese cuarto imperio se levantaría uno más. Es lo que está mostrando la Biblia. Y que en ese mismo tiempo histórico, cuando estamos hablando del tiempo histórico, estamos hablando de Roma, en ese mismo tiempo o lapso histórico, este 11º rey que se levantaría haría los anuncios que se presentan en la profecía. ¿Cuáles de ellos? Humillaría, quitaría, o como queramos agregarle a 3 de ellos. ¿En qué lapso? En el lapso de Roma. En ese mismo lapso, la Biblia dice que ese 11º cuerno o ese 11º rey hablaría palabras contra el Altísimo, quebrantaría a los santos del Altísimo. Y habla de un tiempo. Dice que serían entregados en tus manos hasta tiempos y medio tiempo. Entonces este lapso de tiempo se dio durante el lapso que existió el cuarto imperio. Creo que cierro por ahí, voy a dejar el material que tengo para después y poder ir aclarando ya la parte introductoria. Lo voy a dejar ahí, creo que estamos bien. Ok, perfecto, bien. Bien, gracias. Gracias por tu participación. Ahora vamos a pasar a los tiempos de 10 minutos. Caballero José Junior, ¿está usted ahí por ahí? Claro que sí. Ok, esto es como refutación ya, ¿verdad? ¿Réplica? No, refutación, todo, vamos. Cierto. Ok, ya es refutación. Quiero aclarar eso para que la gente sepa, ¿no? Que es refutación. Sí. Bien, tiene usted sus primeros 10 minutos de refutación. Adelante. Bien, perfecto. Este hombre lo que se ha vuelto un sancocho. Yo no sabía que Alexander no tenía, bueno, yo sabía que no tenía capacidad para debatir ese tema conmigo, pero este hombre no dijo nada de los temas que yo hablé. Simplemente es como repetitivo todo lo que dice, ya lo he escuchado en otro debate, repitiendo la misma cantaleta y nunca como que le responde a nadie. Yo le pregunté a usted que cuando el papado recibió el poder por medio de 10 reyes, a ese cuerno pequeño en Apocalipsis 17, se dice que recibe el poder por medio de 10 reyes, no 10 tribus. Usted no contestó eso. Roma está dormida, Roma no ha dejado de existir, y los 10 cuernos, como usted ha dicho, suben de la misma cuarta bestia y es el imperio romano que está vigente. Yo le demostré a usted que la palabra que aparece ahí no es derribar, es humillar. Yo nunca hablé tampoco de ningún anticristo. Yo nunca he dicho que Antíoco es ese cuerno pequeño que sale de los 10, porque Antíoco sale de 4 y pasó la historia ya hace 175 años antes de Cristo. Las 70 semanas yo no sé por qué usted la mienta. No sé para qué usted la mienta. O sea, enfóquese en este debate. Vamos a hablar de esa tribu bárbara que dicen ellos que eran 10, que no lo demostró ni lo va a demostrar él ni nadie de su secta. Vamos a tocar el tema de las supuestas 10 tribus que dicen los adventistas que fueron 10 dedos de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Porque eso es lo que están diciendo ellos, que son 10, el final de la historia habla de 10 dedos. No al principio de Roma ni nada de eso, sino al final.
Bueno, ya yo he demostrado que es imposible que el cuerno pequeño extermine a 3 reyes, por la sencilla razón de que a Daniel se habló que eso era para el tiempo del fin, cuando venga Cristo, y van a quedar 10 reyes que van a pelear con Cristo. Ahora bien, existían, hermanos, 6 grupos, tribus, que atacaban a Roma. Y ese grupo eran los celtas, los germanos, que ese fue el grupo más numeroso que entró en Roma occidental, los eslavos, los árabes, los bereberes, que eran africanos, y los tártaros. O sea que por donde quiera existía el sitio a Roma, de cualquier lado venía. No eran de 10 supuestas tribus solamente. Todos estos grupos eran clanes que estaban formados por varios pueblos. Y era común que otros clanes se unieran a estos para atacar a Roma o ser más predominantes sobre un grupo. De estos 6, el grupo más numeroso, que eran los germanos, que sitiaron Roma en el 476 y detronaron al emperador Rómulo. Bien. Ahora bien, habían otras tribus que entraban en Roma por medio de acuerdos o a la fuerza. Por ejemplo, los suevos y los vándalos en el año 411 entraron a Roma por medio de convenios y Roma le extendió territorio para que ellos estuvieran ahí si respetaban las leyes. O sea que ya esas tribus existían ahí. Y no solamente ellos, había muchísimas otras tribus. Por ejemplo, todas las tribus que atacaban a Roma, voy a enumerar unas cuantas, dice, los sutos, los anglos, los godos, los suevos, los sajones, los francos, los burgundios, los vándalos, los sépidos, lombardos, visigodos, álamos, ostrogodos, hunos y érulos. 15 mencioné ahí, y todos ellos ya estaban establecidos dentro del Imperio Romano por algún tipo de convenio o entraban a la fuerza. Solamente ahí hay 15. Ahora, ¿de dónde esta gente sacan que son 10? Porque en realidad los germanos, que se llamaron así después que ellos entraron en Roma occidental, estos están formados por 7 pueblitos, que no reinos. Eran los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los lombardos, los anglos, los francos y los sajones. A ese grupo se le unieron otras tribus y eran los que llevarían el mayor premio cuando entraron a Roma occidental. Después que se establecieron esas tribus, se mezclaron con Roma. Por eso es que esos dedos están mezclados con hierro y con barro, porque el barro representa esas tribus bárbaras. Por eso es que está mezclado así. Ahora bien, en Daniel 2:41, que todo eso tiene que ver con la profecía del Apocalipsis. Dice, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, más habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Por ejemplo, Roma se extendió y conquistó aproximadamente 40 países. Y sucede que cuando se establecieron esos reinos en Roma, que entraron a Roma occidental porque se dividió en 2, todos como una fuerza, en ese territorio se formaron 5 reinos, no 10. Y esos 5 reinos fueron el reino visigodo, el reino de los francos, el reino ostrogodo y el reino de los vándalos, también el reino de los suevos. 5 reinos. Nunca existieron establecidas 10 tribus ahí. Comenzaron a pelear esas tribus, esos reinos, ya eran reinos, no tribus, durante 300 años. Pero los francos fueron los vencedores por el Carlomagno, fue el vencedor, y él hizo un imperio. Ahí está el Imperio Romano, que después, con el tiempo, fue que vinieron todas esas alianzas que ya mencioné después de la Segunda Guerra Mundial. Por consiguiente, después que Carlomagno murió, fue que se establecieron todas esas casas reales, por ejemplo, lo que se llama el feudalismo. Empezaron a construir castillos, empezaron a ser monarcas, duques, a tener noblezas y a tener herederos al trono. Nunca existió entre tribus bárbaras herederos al trono. Eso es una falsificación de los adventistas del séptimo día.
Por lo tanto, la historia demuestra que existieron muchísimas tribus que entraban al Imperio Romano Occidental. Eso de que habían 10 es mentira, porque los reinos que vinieron a existir fue después que empezaron a guerrear entre ellos cuando hicieron esos reinos, esos 5 reinos que ya yo mencioné, y después se convirtió en un imperio. Así que eso que dicen ellos, que los ostrogodos y que los érulos y que otro por ahí que supuestamente fueron destruidos y que esos son los arianos, todo eso es conjetura de ellos, porque nada de eso tiene que ver con la profecía bíblica. En realidad lo que tiene que ver con la profecía bíblica es lo que yo he demostrado. Por ejemplo, cuando todos esos reyes se reúnen en Almagedón, dice en Apocalipsis 14:20 que, por ejemplo, la bestia y el falso profeta, los dos van a ser apresados vivos y lanzados en el lago de fuego. 2 personas. Y se fue pisado el lagar, Apocalipsis 14:20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Apocalipsis 19:7 y 18 dice: y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelen en medio del cielo: venid y congregaros a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes y de carne de fuerte, carne de caballos y de sus jinetes. Por lo tanto, aquí se demuestra claramente en Apocalipsis que al final de esa estatua quedarán esos 10 reyes y la piedra hiere en los dedos y esa piedra es Cristo. Y esos 10 cuernos suben de Roma. Lo que pasa es que Roma ahora mismo tiene una herida y está dormida. Pero el Imperio Romano se va a volver a levantar cuando esos 10 reyes aparezcan y le den su poder y su trono a ese emperador que va a venir, que no es un líder religioso. El líder religioso es el hombre de pecado que hace las señales delante de la primera bestia. O sea que esos 10 reyes todavía no, sí, esos 10 reyes no han venido todavía. Entonces ellos dan una serie de nombres aquí, dicen, no, que eran 10, los anglosajones, los francos, los hermanos. Oye, los hermanos solamente son 7 grupos. Ellos no tienen que ir ahí. Lombardo, los suevos, visigodos, burgundios, dice yo, no, que los estrogodos fueron destruidos y los érulos y los vándalos fueron destruidos, pero todo ese cuento de historia pasada que no tiene nada que ver con la Biblia, porque ahí repiten muchísimos nombres. Por ejemplo, de los mismos hermanos repitieron casi 4 o 5 nombres de tribus que estaban ahí. O sea que en realidad no son 10, son como 15 tribus que mientan ahí, porque los hermanos solamente tenían como 7, 8 tribus. Así que todo lo que ellos enseñan es mentira. El pasado no tiene nada que ver con lo que enseña Apocalipsis 17, como ya he demostrado. Tanto el falso profeta como la bestia, los dos van a ser apresados vivos y lanzados al lago de fuego, y los 10 reyes destruidos por Cristo. Paso palabra. Bien. Alexander está listo para sus primeros 10 minutos de refutación. Listo. Ok, 10 minutos a partir de ya. Adelante. Ok, importantísimo. Vuelvo y bueno, ya vamos a tratar de un poco refutar y a la vez seguir con la exposición. Es importante, nuestro amigo aquí, Junior, ya se volvió loco. Ya anda hablando de Apocalipsis 17, Apocalipsis 13, del gran trono del caballo blanco. Ya no, ya se salió del saco. Eso es vacilón, porque cuando ellos no tienen el conocimiento, eso es muy común. Importantísimo. Voy a recalcar para que el grupo se dé cuenta de la ignorancia de este caballero. Número 1, la profecía de Daniel capítulo 7 no la dividió el profeta en 2 tractos. Si Roma se levantó en el año 168 y los sucesos se darían en el tiempo de Roma y Roma terminó, es descabellado venir a decir, bueno, es que esta parte va para el final. Ahora este muchacho dice que Roma se va a levantar al futuro. Ay, por favor, o sea, yo entiendo que está un poco loco lo que dice que Israel se va a levantar, pero decir que Roma, eso sí está totalmente mal. Y ahí que me perdonen, pero este muchacho ya sí la voló. Pero bien, es un diálogo, simplemente lo importante es que se pueda exponer la ignorancia de cualquier persona en ambos casos, ya sea la mía o la de él. Pero, o sea, me causa risa decir que Roma se va a levantar. Ya yo no sé ni qué historia ni qué profecía
estudia este muchacho, y le voy a hablar un poquito de los 10 imperios o los 10 tribus bárbaras que invadieron el imperio. Las 10 tribus bárbaras se instauraron en el imperio de forma paulatina, no fue que llegaron y ¡buah! Invadieron como lo hizo Rusia con Ucrania, no, fue dando pasos paulatinos. De hecho, estas tribus ya estaban dentro de Roma, estaban dentro del mismo ejército de Roma, cooperaban con Roma. Roma era tan grande que tenía que tener extranjeros dentro de su ejército, por lo tanto, paso a paso se fueron instaurando, quedando con parte de Roma. En el año 351, muchachos, le voy a dar fechas para que usted pueda aprender a dar las fechas y no hablar por hablar. En el año 351, los álamos ya estaban dentro. En el mismo año 351 los francos, en el año 406 los burgundios, en el año 406 los suevos, en el año 406 los vándalos, en el año 408 los visigodos, en el año 409 los anglosajones, en el año 453 los lombardos, en el año 453 los ostrogogos, en el año 476 los euros. Esto es importante entenderlo, esto es historia, muchachos. Si usted no maneja historia, ya yo lo respeto, pero entonces no debería venir a hacer un ridículo aquí. Esto es historia. Es importante entender esto. Ahora bien, la misma historia dice, yo no lo digo, lo puede buscar en Google, pueden refutarme, todos los del grupo pueden hacerlo. La historia dice que en el año 490 se eliminó a los euros. Por lo tanto, en el año 534 se eliminó a los vándalos y en el año 538 fueron erradicados los ostrogogos, 3 tribus que eran arrianas, seguidoras de Arios. Por lo tanto, estas 3 tribus no estaban de acuerdo en que se levantara un líder dentro del imperio. Recordemos que el imperio estaba desquebrajado, desmoronado. Por lo tanto, se necesitaba una cabeza que dirigiera, o sea, un emperador. Estas 3 tribus se oponían, pero fueron eliminadas por Justiniano. En el año 538, el obispo de Roma, Vigilio, de hecho el obispo número 59, estoy dando fechas y números para que lo verifiquen, porque con este muchacho hay que mostrarse así con manzanitas, porque él tiene sus problemas. Vigilio, el obispo número 59, es colocado como cabeza política y religiosa, siendo el sucesor del emperador, por lo tanto deja de ser Roma imperial y se convierte en Roma papal. Esto es historia, pueden verificarlos y decirme está mintiendo, no está mintiendo. Año 538 inicia lo que se conoce históricamente como el papado. Papado, se establece un papa. Un líder provisionalmente se colocó de hecho, pero ese provisional nunca se quitó y se mantiene hasta ahora. Cuando nosotros hablamos del año 1798, que nuestro amigo lo mencionó claramente, en febrero de 1798, esto es historia, esto no es un cuento de Heidi, pueden revisarlo. Y estoy hablando con bases históricas. Este muchacho está hablando futuro, está hablando cosas que ni se sabe si son o no son, que Roma se va a levantar ahí, por favor. En febrero de 1798, Napoleón Bonaparte, excomulgado por Pío VI, envía a Alexander Berthier a la Sistina de Italia, toma a Pío VI preso. Se cae el poder papal. Yo nunca he dicho en ninguno de los debates que el papado terminó, el papado no ha terminado. Lo que se cayó, escuchen bien, lo que se cayó fue el poder asesino, no volvieron a matar. Por ejemplo, hoy aquí mata la Iglesia Católica cuando usted dice que el Papa la bestia. En el siglo IV, si usted decía que el Papa la bestia, era quemado en hoguera inmediatamente. Si usted iba a predicar sin permiso de la diócesis donde estaba en su pueblo, era quemado. Si usted decía que las indulgencias eran falsas, era quemado. Hoy, ¿a quién quema la Iglesia Católica? ¿Cuántos millones de personas le dicen en la cara al Papa que él es la bestia, que él es el anticristo? Montones. Pero ese poder asesino que tuvo durante la Edad Media y todo este tiempo que conocemos, terminó. El papado no ha terminado, el papado está actualmente y está avanzando. Ahora, decir que Roma tuvo una herida mortal, ay señor, esto yo nunca lo había escuchado. Yo sabía que hay personas un poco descarriladas, pero decir que Roma tuvo una herida mortal y que va a sanar de esa herida.
Roma imperial. Pero bien, entonces estamos claros. Número 2, él tiene que mostrar en sus siguientes exposiciones que esto no sucedió en el Cuarto Imperio. Estamos hablando del Cuarto Imperio. Yo no estoy yendo a Apocalipsis, no estoy yendo a Tesalonicenses, estamos ubicados en el capítulo 7 de Daniel. Por eso es importante cuando se hace un debate que se enfatice lo que vamos a hablar. No podemos andar como saltamontes hablando de tanta cosa a la vez. A este muchacho se dedicó a hablar de todo. Yo no sé por qué viene a hablar aquí de la ramera, yo no sé por qué viene a hablar de Apocalipsis 13. De hecho, le voy a explicar un poco. Apocalipsis 13 es la continuación de lo que está viendo Daniel 7. Daniel 7 ve un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa y terrible. Juan ve lo desde atrás, desde adelante hacia atrás. Juan está en el tiempo de la bestia espantosa. ¿Y qué es lo que ve? Esa bestia espantosa tiene apariencia de leopardo, o sea, tiene apariencia de Grecia, tiene apariencia de oso, o sea, de Medo-Persia, tiene apariencia de león, de Babilonia. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Juan? Está viendo lo que ya Daniel había visto de atrás hacia adelante, Juan lo ve de adelante hacia atrás. Por lo tanto, el capítulo 13 de Apocalipsis es la continuación de los eventos que sucederían en el tiempo del fin. Venir a decir que esta profecía de Daniel capítulo 7 es para el tiempo del fin, que me perdonen, pero ya yo creo que tenemos que ser serios. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque Babilonia no existe para el tiempo del fin. Medo-Persia no existe para el tiempo del fin. Grecia no existe para el tiempo del fin. El Imperio Romano no existe para el tiempo del fin. Estos fueron eventos que ya se dieron. Por lo tanto, si ya se dieron estos 4 imperios y del cuarto imperio se levantarían los 10 reyes, hay que entender y no ser muy psicólogo para darse cuenta que también se dio el evento de los 10 reyes. ¿Por qué? Porque los 10 reyes estarían en la cuarta bestia. Si esta cuarta bestia terminó su lapso de tiempo finalizando en el año 476, hay que entender que los 10 reyes que se levantan en el año 476, por lo tanto, la historia mostró paso a paso lo que dice Daniel capítulo 7. Te queda un minuto, te queda un minuto. La profecía no falló un solo milímetro, el reloj profético fue exacto. Venir a alguien a decir que esa profecía hay que tirarla para el tiempo futuro, ya yo no sé qué hacer. Yo no sé si reírme, si llorar o no sé. Termino ahí. Bien, gracias, caballero Narváez. Te faltó medio minuto. Bueno, ahí le deja, dice. Caballero Junior, ¿está usted listo para sus segundos 10 minutos? Sí. Ok, tiene usted 10 minutos a partir de ya. Adelante. Bien, vamos a ver. Este hombre simple y llanamente se ha dedicado a insultarme, decir que yo soy un ignorante, que a mí me está haciendo con manzanilla. Lo que pasa es que tiene un nudo en la garganta este hombre y no puede demostrar absolutamente nada, porque yo he escuchado a este hombre ya debatir y está repitiendo como un papagayo todo. Todos los debates, él tiene como algo escrito y lo repite igualito. Él no sale de ahí. Mire, vuelvo y repito, esa es una doctrina peligrosa, porque cuando aparezca la bestia con esos 10 reyes aliados a ese cuerno pequeño que va a venir en el futuro, porque yo quiero saber de dónde es que este hombre o los adventistas sacan que existieron 10 reyes, que me demuestren como con la historia que existieron 10 reyes aliados al papado, porque eso es lo que enseña Apocalipsis de esa bestia. Mira Apocalipsis, por ejemplo, 17:12 lo que dice. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y dice él que yo estoy hablando cosas absurdas. Si Apocalipsis está hablando de una bestia que tiene 10 cuernos. Y esa bestia va a recibir el poder por medio de 10 reyes. Lo dice la Biblia literalmente. Entonces yo no estoy saltando de un lugar ni para otro, porque Apocalipsis capítulo 13 y el 7 son similares cuando hablan
de la primera bestia. La primera bestia que sube del mar es ese gobernante con el imperio, el cual Satanás le da ese poder. Pero hay una segunda bestia que dicen esta gente que son los Estados Unidos, que eso es una mentira también satánica, porque esa bestia es un líder religioso y ese sí es el papado, que ese es un género de hombre, que en la otra participación mía voy a hablar de eso. Pero Apocalipsis 17 está hablando de que para el tiempo del fin, como lo dice Daniel capítulo 2, vuelvo y repito, abra su mente, Alexander. A mí no me diga que yo no sé lo que estoy hablando, porque ahí en la estatua de Nabucodonosor, en ese sueño, fueron heridos los 10 dedos que surgen de ese mismo imperio, que son los mismos 10 cuernos. Y ese cuerno pequeño es un líder que va a recibir el poder de esos 10. Y usted dice, no, y derriba a 3. Pero ¿cómo que va a derribar a 3? ¿Cuándo pasó eso en la historia de que un papa derribó a 3 reyes? Los cuernos son reyes, no son tribus. Así que no me venga diciendo que yo no sé lo que estoy hablando. Los cuernos no son tribus, porque usted tendría que demostrar que las 12 tribus de Israel son 12 reinos. Solamente hay uno, que es la tribu de Judá, de ahí que salen los reyes. Así que tanto Daniel capítulo 2 como el 7, como el 13, como el 17, todos tienen que ver con la profecía que se le dio a Daniel, que se cumple en Apocalipsis. Por lo tanto, no me diga que yo no sé lo que estoy hablando. Además, usted está hablando de este Alexander Beltier, que apareció y que el Papa de Roma, pero venga acá. Entonces ustedes en su historia dicen que el Papa llegó hasta ahí y que ya el papado no tiene ese poder. ¿Cómo que el papado no tiene ese poder? El papado sigue teniendo poder inclusive sobre muchísimos monarcas que existen hoy en día. Por lo tanto, el papado ha seguido siendo lo mismo. Lo que pasa es que ellos no asesinan a nadie de forma abierta, porque la Inquisición era una cosa salvaje y todos saben que la Inquisición no se persiguió solamente a los cristianos, sino a todos los que se oponían en contra de la bestia. Pero en Apocalipsis, capítulo 13, ponga atención, Alexander, lo que voy a decir. Ahí dice literalmente que él persiguió a los santos por 42 meses. A los santos. No dice que persiguió a todo el mundo que se puso en contra de él como hacía en la antigüedad, en el siglo IV, en el siglo XIV, perdón, adelante, cuando esa Inquisición vino, la Inquisición española y todo lo que pasó alrededor del año 1000 por ahí, cuando se levantaron los gnósticos y ellos empezaron a perseguir a los gnósticos, persiguieron a las brujas, persiguieron primeramente a los judíos que estaban ahí en Roma, porque ellos progresaban y empezaron entonces a perseguir a los judíos. Pero la Inquisición fue una persecución a todo lo que se levantaba en contra de ese papado, o sea, de la religión católica. ¿Usted lo entiende? Pero en Apocalipsis 13 se dice que esa bestia va a perseguir solamente a los santos. A los santos se dice. Esa bestia que viene en el futuro. Eso no pasó en la antigüedad, que se persiguió única y exclusivamente a los santos, sino que se persiguió a todo el mundo. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 17 enseña que al final, cuando Jesucristo venga, y estoy hablando de la estatua de Nabucodonosor con esos 10 dedos, que lo dice literalmente, que la piedra hirió a esa estatua, los 10 dedos, y fue desmenuzado absolutamente todos los imperios, ¿verdad? Porque cada uno pasó en su momento, pero quedó el último. Y ese último fue destruido por Cristo cuando vino y le dio ese golpe en los dedos mezclados. ¿Por qué mezclado? Lo dice claro el texto, que son mezclados, hierro con barro. ¿Por qué? Porque fueron tribus bárbaras y los romanos que se mezclaron ahí cuando hubo esa invasión en el año 476, cuando detronaron a Rómulo. Entonces se mezclaron, de ahí que vienen todas esas lenguas que nosotros conocemos, como el español, el portugués y eso. Por lo tanto, no me venga diciendo que yo no conozco la historia. Lo que pasa es que usted no se ha encontrado con nadie como yo. Usted se inventó eso. Bueno, el que se inventó eso de los 1260 años, supuestamente, de persecución papal,
Ustedes dicen que el papado persiguió tanto y que tuvo ese poder. Eso es otra mentira. Eso se lo inventó un estudioso llamado Drew Kressel en el año 1600, que no procede ni de ustedes, no procede de una persona cristiana que dijo que había que aplicar los días por año porque le dio su gana a él. Pero la Biblia, por ejemplo, el número de Ezequiel, cuando se habla de día por año, lo dice. Lo dice. Así que no me diga a mí que yo no sé lo que estoy hablando. Daniel enseña que cuando Cristo venga, va a destruir ese reino y no va a quedar nada. A los 10 dedos representan esos 10 reyes. Esas son las 10 casas reales que existen el día de hoy, que están unidas barro con hierro ahí, en esa Unión Europea. En ese mismo lugar fue donde se levantó después de la Segunda Guerra Mundial las 10 casas reales. Reyes, no tribus, amigo. Ninguna tribu salió al papado para darle su poder, porque lo dice claramente que esa bestia va a tener un cuerno que va a subir y que va a recibir el poder, como lo dice Apocalipsis, por medio de 10 reyes. Así que no me diga que eso ya ocurrió. Además, yo le demostré que ustedes mienten cuando dicen que en el pasado hubieron 10 tribus bárbaras. Mentira. Yo les mostré a ustedes aproximadamente 15 tribus bárbaras entre todas las otras y faltaron los vikingos. Faltaron los vikingos que también entraban allá a Roma y sitiaban. O sea que no solamente eran tribus bárbaras que estaban en Europa, sino que venían de Escandinavia y de otro lugar también. O sea que yo no sé por qué usted dice que yo no sé lo que estoy hablando. Lo que pasa es que usted no se ha encontrado absolutamente con nadie como yo. Y como usted dice que yo estoy mezclando la cosa, lo que pasa es que usted no tiene ni idea de Apocalipsis, ni idea del libro de Daniel. Porque yo tengo 2 estudios, uno de Apocalipsis, versículo por versículo, todo completo, y Daniel completo. Y lo conozco los 2 de arriba a abajo. Así que usted no va a enseñar a mi Apocalipsis porque usted lo que hace es repetir lo que le enseña en su iglesia. Cosa que ellos mismos ni la crearon. Fue un estudioso de la Biblia que se lo inventó. Así que en la antigüedad solamente existieron después. Te queda un minuto. Que esa tribu bárbara se concentraron ahí en Roma occidental. Hubieron 5 reinos, no 10, como dijo usted. Eso es mentira. Usted dijo 10 imperios. ¿De dónde te saca eso que 10 imperios? Si había 5 imperios solamente, que era el imperio visigodo, el franco, el ostrogodo, el vándalo y el suevo. ¿De dónde usted dice 10 reinos? Eso es mentira. Esos sí fueron reinos. Pero comenzaron a pelear y después ganaron los francos y ahí vino el imperio de Carlomagno. Así que no venga diciendo que existieron 10 supuestos reinos o imperios. Eso es mentira y eso usted lo dijo. Así que paso palabra. Gracias, José, por tu segunda participación. Te faltaron 10 segundos. Bueno, caballero Narváez, ¿está usted listo para su segunda intervención? Narváez. Listo. Ok, 10 minutos a partir de ahora. Ok, bien, importante. Número 1, creo que el debate está interesante porque se expone y aquí al final no es que yo voy a imponer lo que le digo a él ni él a mí, sino que hay personas que están oyendo y ellos van a sacar sus conclusiones. Eso es importante, ok. Entonces hay que ir tratando de aterrizar esto porque creo que se está dando mucha larga. Número 1, nuestro amigo dice que el anticristo viene para el futuro. Eso es lo que el anticristo, el cuerno pequeño. Eso es lo que estoy entendiendo. Ahora en el otro audio él me corregirá. Eso es lo que ya vamos a ir definiendo. Ya yo voy definiendo porque yo no puedo estar como siguiéndole ese juego a él, que venga el apocalipsis, que venga ya. No, a mí me gusta dialogar sobre un tema. Y el tema que pactamos hablaré de Daniel capítulo 7. Conozco bien el tema de Apocalipsis 13 y los otros temas, pero no voy a seguirle ese juego porque si no, entramos en un desorden. Ya conozco esas tácticas como que provócame y venga, sígame y ya se perdió el ritmo del diálogo. Bien, entonces, para exhibir públicamente lo que yo estoy diciendo y lo que está diciendo él, queda claro que nuestro amigo está demostrando que el cuerno pequeño se va a levantar al futuro, que Roma se va a levantar al futuro, que se van a levantar 10 reyes al futuro. Eso es lo que él está diciendo. Él está contradiciendo que las 10 tribus no eran reyes.
yo no sé, creo que va a tener que estudiar un poco y darse cuenta de los reyes que gobernaban cada una de las tribus. Esta historia creo que va a tener que empaparse un poquito más. Queda clarísimo los sucesos, yo estoy declarando con historia lo que sucedió en el pasado. Si él lo refuta, si él dice que es mentira, yo no tengo problema, yo sí sé que la historia me avala. Ahora, la historia dice que en el año 538 inició el papado. Yo nunca dije que 10 tribus estaban unidas con el papado. Las 10 tribus se toman el imperio y estas 10 tribus ayudan, 7 de ellas, para que el papado se levante. Lo mismo que la Biblia dice es lo que sucedió. Ahora, importantísimo, el tiempo cronológico, cómo sucedió, fue exacto. Yo creo que no hay que ser muy matemático para darse cuenta que del 538 a 1798 hay 1260 años. Si él quiere contradecir eso, yo no tengo problema, yo tengo muy claro lo que la historia dice y estoy presentando los eventos que sucedieron. La historia dice que no existían papas antes de 538, existían obispos. Los católicos dicen que Pedro era el papa, que el otro papa. No, no existía ningún papa, no hay que creernos esos cuentos. El papado dio inicio en el 538 cuando Justiniano coloca a Vigilio como cabeza política y religiosa. Comienza el papado. Años más tarde el papado empieza su crueldad, empieza a perseguir, empieza a dañar. Importantísimo entender eso, ¿verdad? ¿Cuándo terminó esto? Terminó en 1798. Esto es la historia. Si él quiere decir que son mentiras o algo, y si no, que lo investiguen. Yo no tengo problemas. Yo creo que esto no es una clase de escuela para explicarle a alguien tanto. Es importantísimo entender que lo que estoy diciendo es la realidad. Por lo tanto, la profecía de 1260 días, la profecía de 42 meses y la profecía de tiempo es la mitad de un tiempo, es la misma profecía, la misma cantidad de tiempo. Es el mismo evento, simplemente mostrado de distintos ángulos. Nosotros vamos a ver en Apocalipsis 12, donde se muestra la misma escena, pero tomando en cuenta que la venida de Cristo. Vamos a ver en Apocalipsis 13 la misma escena, 42 meses. Entonces es importante entender, por ejemplo, es especular, venir a decir, bueno, que se va a levantar un cuerno pequeño, ¿cuándo? Deme una fecha, no. Mi Biblia dice que el cuerno pequeño se iba a levantar una vez que estuviera la cuarta bestia, eso es lo que dice. Venir a decir lo contrario ya es mentir, es especular. Mi Biblia dice que el cuerno iba a dominar 1260 años y ni siquiera sé cuándo se va a levantar, mucho menos pensar en que van a suceder 1260 años una vez que se levante. O sea, hay un error aquí, y no solamente de él, de muchos, de revolver una cosa con otra. Por eso Daniel enfoca en el capítulo 7 el nacimiento del cuerno pequeño. Apocalipsis coloca el cuerno pequeño que se conoce ya claramente evidenciado de los actos que llevaría a cabo, el tiempo del fin. Por lo tanto, es importante entender eso. Ahora, la Biblia no dice en ningún lado, yo no sé de dónde sacó este amigo, que las tribus bárbaras es el barrio alfarero. Ahora, cuando vemos el set de preguntas, me va a mostrar con las Biblias que las tribus bárbaras son el barrio de alfarero. Yo le voy a mostrar que es el barrio de alfarero. Pero importantísimo entender, el papado cumplió las características, vamos a enumerar si las cumplió o no las cumplió. Voy a dar 6 características que se mencionan en el capítulo 7. Primera, el cuerno pequeño nace de la cuarta bestia, teniendo en claro que la cuarta bestia es Roma. No existe ningún historiador, no existe ningún apóstol, no existe ningún profeta que enseñe que Roma se va a levantar en el futuro. Decir eso es estar completamente errado, por no decir otra palabra que lastime a nadie. Número 2, el cuerno pequeño derribaría a 3 reyes. ¿Sucedió? Ya lo mostré. Número 3, cambiaría los tiempos y la ley. Esto es importante entender los actos que ha hecho Roma. Aunque nuestro amigo diga que está hablando de otra ley civil o no sé de qué tipo de ley en su mente,
estamos claro que hizo los cambios. Por ejemplo, nosotros tenemos claro que la Biblia enseña que los días comienzan de puesta de sol a puesta de sol. Roma dice que los días comienzan de 12 a 12 de la noche. Y esto no hay que ser muy erudito para darse cuenta quién hizo eso. Número 4, dominaría por 1260 años. Cuando nosotros hablamos de tiempo, si la mitad de un tiempo, estamos hablando de 3 años y medio. Cuando lo sacamos por día, estamos hablando de 1260 días proféticos. Se cumplió exacto, exacto. Venir a decir que esto va a suceder al futuro es, bueno, no opino mejor. Número 5, perseguiría a los santos del Altísimo. Decir que la Iglesia Católica persiguió solo a las brujas, eso es un gran error. Ellos se esconden al decir que persiguieron brujas nada más, pero la persecución masiva del catolicismo era de aquellos que verdaderamente seguían a Dios, entre ellos albigenses, valdenses, hugonotes, colportores, y todos lo sabemos. Es una historia que no quiero ni hablarla, porque no es el tema. Y número 6, blasfemaría contra Dios. Si ni siquiera se ha levantado el cuerno pequeño, ¿cuáles van a ser las blasfemias? Estamos hablando de algo como golpear al aire. La Iglesia Católica ha cometido 2 blasfemias que la Biblia declara como blasfemia. San Marcos capítulo 2, versículo 7 dice que a Jesús se le iba a apedrear porque siendo hombre perdonaba pecados. Esto era blasfemia. Número 2, a Jesús se le iba a apedrear, ¿por qué razón? Porque siendo hombre decía ser Dios. Pregunto, ¿la Iglesia Católica tiene estas 2 características? Solo estoy dando 2 para no hacerlo muy grande. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Blasfemó o no blasfemó? ¿Habló contra el Altísimo, sí o no? ¿Lo ha hecho? Claro que sí, todos lo sabemos. Todos conocemos la arrogancia con la cual el catolicismo, y no el catolicismo en sí, la feligresía, sino la organización como tal, el papado. Los papas, por ejemplo, Silvestre dijo en cierta ocasión que él era Dios aquí en la tierra. Nosotros recordamos que los emperadores se autollamaban Dios, dominaban, ejercían poder. Por lo tanto, Roma dejó de ser Roma imperial y se llamó Roma papal. Te queda un minuto. Ok, bien. Nosotros tenemos claro que Roma papal existe hoy. La iglesia romana se autollama Iglesia Apostólica Romana. Por lo tanto, esas características de Roma como emperador llegaron a ser colocadas sobre una cabeza, la cual era el sumo pontífice y tendría dominio no solamente político, sino también eclesiástico. Por lo tanto, voy a agregar un poco de Apocalipsis, donde se menciona que esta ramera se prostituiría con los reyes de la tierra. Bien. Bueno, no me avisaste que ya terminaba. Bueno, ya Alexander terminó su tiempo. Ahora vamos con el último tiempo del Caballero Junior. ¿Está usted listo para sus últimos 10 minutos? Sí, estoy listo. Ok, adelante. Bueno, primeramente a usted yo le demostré que la palabra que aparece ahí en Daniel capítulo 7, verso 23-24, bueno, cuando dice que pensará, en el versículo que dice que pensará cambiar los tiempos y la ley, no es la Torá. O sea, que usted lo único que hace es repetir lo mismo. Esto es como debatir con una cinta repetitiva. Ustedes repiten todo igual así en los debates. Es como una cosa detrás de la otra. Que la palabra que aparece ahí, que no es la palabra Torá, es la ley civil. Eso es lo único que dice ahí. Y dice pensará. Eso que tú dices que supuestamente que blasfemia es hacerse Dios o perdonar pecado. Mira, muchachos, te voy a demostrar que los apóstoles también perdonaban pecado. En Juan 20, 22, 23 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. ¿Qué pasa? Que los apóstoles eran blasfemos, porque Jesucristo les dio el poder a ellos para eso. Además, la palabra blasfemia no es eso que ustedes dicen solamente, porque está la blasfemia contra el Espíritu de Dios también, lo dice la Biblia. Apocalipsis 16:11 dice que ellos blasfemaron contra de Dios cuando vinieron también las plagas. Ahora bien, usted dice que esos 1260 días, que supuestamente son 1260 años, vuelvo y les repito
que eso fue un tal Drew Kressner que se inventó esa mentira que ustedes repiten. Y eso se encuentra en el libro que se llama, citado por Leroy Froome, las profecías, se dice Prophetic Faith of Our Father, o sea, la profecía de nuestro Padre, en el tomo 2, en la página 595. Ese Drew Kressner fue que se inventó eso de cambiar los días por año, que eso no procede de ustedes, de los adventistas del séptimo día, que eso fue un historiador, un tipo que andaba por ahí investigando libros por donde quiera, se encontró con la Biblia y dijo esa mentira, que ustedes no fueron los que enseñaron eso. O sea, que su doctrina parte de una persona que ni era cristiana. O sea, que ustedes lo que enseñan son mentiras de la carne. Apocalipsis 12 dice, bueno, también Apocalipsis 11 se dice claramente que los dos testigos van a profetizar por 1260 días. ¿Qué pasa? Que los dos testigos, cuando vengan en el futuro, que la bestia le haga la guerra, van a profetizar por 1260 años. Además, yo sé también cuáles son los cuentos que ustedes hablan del Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo eso es mentira, porque la palabra de Dios nunca ha muerto. Usted dice que son el Antiguo y el Nuevo Testamento que van a morir. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así que esa mentira de los 1260 años que usted se ha inventado es falso. Ahora bien, Apocalipsis 12, 1 en adelante dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ese es el mismo sueño que tuvo José, que él vio el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaron a él, y él era el número 12. Y esto es lo que está viendo Juan, dice, y estando encinta, clamando en los dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí una gran señal, un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 10 cuernos. Lo dice claramente ahí, ¿verdad? Y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, etcétera, etcétera. Vamos al 5 y dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Eso es lo único que ha pasado en Apocalipsis. Dice ahora, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que sea sustentada 1260 días. Ese es el estado de Israel, no es la iglesia. Mentira lo que dicen ustedes, que esa es la iglesia. Porque Cristo no, la iglesia no parió a Cristo, sino que fue la nación de Israel que parió a Cristo, la tribu de Judá en específico. Así que es mentira que ustedes dicen que el papado persiguió por 1260 años a la iglesia. Eso es mentira. El papado persiguió a todo el mundo que estaba en contra de él, a judíos, a los árabes, persiguió a los gnósticos, a las brujas, a todas las personas, y después persiguió también a aquellos de la reforma. Por eso dice en Apocalipsis que en ella se encontró la sangre de los santos y de todos los que habían muerto en la tierra por ella. Por lo tanto, no persiguió solamente a los santos. Los santos van a ser perseguidos 42 meses cuando venga ese imperio en el futuro, que va a ser destruido por Cristo, como lo dice al final de la estatua de Daniel capítulo 2. ¿Cómo sabemos que esa mujer no es la iglesia? Porque aquí en Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Ahora usted me diría a mí, ¿quiénes son esos que están ahí? Nosotros somos la otra descendencia, la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe, de ese tipo de descendencia. Somos hijos de Abraham por medio de la fe. Y guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Cristo, que es el Apocalipsis. Así que esos 1260 días son 3 años y medio de invasión que va a haber en Israel. Ellos van a huir al desierto y Dios lo va a sustentar. Y dicen ustedes que supuestamente las 2 alas que representan a los Estados Unidos, y que las alas de águila, porque eso está en el emblema de su bandera. Pero vamos a ver, ¿quién es esa persona que ayuda al pueblo de Israel a huir al desierto por 3 años y medio solamente? Eso se lo inventó otro hombre, que no existe tal cosa como una profecía de 1260 días. Todos los números de Apocalipsis son literales.
7 trompetas son 7 trompetas. 1260 días también. 10 cuernos son 10 cuernos. 7 ángeles son 7 ángeles. Ahora entonces, cuando Dios manda una plaga por los 5 meses que van a sufrir de una picada, los que tienen la barca de la bestia, ¿cuánto es eso entonces? Tenemos que multiplicar 5 meses ahora por cada día. ¿Cuántos son eso entonces? Van a sufrir cientos y cientos y cientos de años esa gente. O sea, qué locura. Qué locura. Además, esas alas de águila que ayudan a las mujeres no son los Estados Unidos, como dicen ustedes. Apocalipsis 19:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. Eso Dios lo hace siempre con el pueblo de Israel. Y os he traído a mí. Los Estados Unidos no tienen nada que ver con eso que va a pasar en el futuro, con esa invasión, donde va a haber un templo en el futuro, como lo dice la Biblia, y en 2 Tesalonicenses, que después vamos a hablar usted y yo, del falso profeta, ese se va a sentar en ese templo haciéndose pasar por Dios. Y la bestia, la primera, va a tener su imperio. Y el otro va a ser un aliado religioso. En Jeremías 48:40 dice: porque has dicho Yahvé, he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. En Jeremías 49:22, he aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Bosra. Apocalipsis 12:14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. En Apocalipsis lo que hace es que se repite la misma cifra, eso como un pleonasmo, para que se entienda que son 3 años y medio, literal. No son 1260 años, porque eso no lo dice ninguna profecía. Eso se lo inventó uno que supuestamente estudiaba la Biblia. Eso ni viene de ustedes, ni la misma Elena White salió con eso. Porque ella, si lo dijo, lo copió de ese Drew Kressner que apareció en el año 1600. Además, en el Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, y escudo y adarga es su verdad. Por lo tanto, esas alas de águila no tienen nada que ver con los Estados Unidos, sino con Dios, que ayude a Israel, porque dice que muchos del pueblo de Daniel, se levantará Miguel en aquel tiempo y parece que va a proteger a la nación de Israel en el desierto. Y muchos de los que están inscritos en el libro de la vida se van a salvar cuando ven esa invasión en el futuro, porque los 10 reyes, junto con la bestia, van a destruir el Vaticano. Eso lo sabe todo el mundo, que la gran ramera va a ser destruida por 10 reyes. Y después van a tomar posesión del patio de Israel. Entonces Israel va a tener con el desierto. Eso que usted dice que supuestamente esa mujer es la iglesia, es mentira. Es el Estado de Israel. Porque ya le demostré que al final del capítulo dice claramente que el dragón, como no pudo hacerle daño a la mujer, se fue a hacerle guerra a la otra descendencia. ¿Y cuál es la otra descendencia? Pues nosotros los cristianos. Por lo tanto, esa mujer no es la iglesia. Además, el papado persiguió a todo el mundo, no persiguió solamente a la iglesia por 1260 años. Eso es mentira. Y la Inquisición no fueron 1260 años, sino que fueron como 400 años aproximadamente. Hubieron varias inquisiciones, pero nunca de que 1260 años. ¿De dónde se saca esa mentira? Eso es mentira. Tiempo. Eso es falso. Paso palabra. Bien, gracias. Gracias ya por tu última intervención. Ahora, Narváez, ¿está usted listo para su última intervención de 10 minutos? Narváez. Alexander. Sí. Ok, tiene usted 10 minutos a partir de ya. Adelante. Ok, bueno, creo que no voy a ocupar los 10 minutos porque ya me di cuenta que estoy perdiendo el tiempo con este señor. Y lo voy a decir, ya voy a refutar en este audio, voy a refutar todas las cosas que este amigo está cayendo en el juego. Ya empezó a hablar de la ramera, el debate nunca fue de la ramera, está hablando de los Estados Unidos, está hablando de tesalonicenses, con todo el respeto, qué pereza, pero yo creí que era una persona de altura, creí que íbamos a centrarnos en Daniel capítulo 7, hablar del tema. De hecho, con los católicos que he podido hablar, pues tienen más pasta, pero hey, no me imaginé. Pero como lo dije al inicio, pude sentir lo que ya es un revoltijo, ya anda por toda la Biblia.
No ha aterrorizado nada, simplemente dijo que el cuerno pequeño se va a levantar al futuro. Voy a ir terminando y resumiendo lo que estoy entendiendo que dice él. Él dijo que el cuerno pequeño se va a levantar al futuro. Dijo que Roma se iba a volver a levantar, que los 10 reyes se van a volver a levantar. Esto es importante entenderlo. Dijo que el barrio alfarero eran las 10 tribus. Dijo que el testimonio, los 10 mandamientos, que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús, que el testimonio de Jesús es Apocalipsis. Ha dicho una serie de incoherencias que ahora en las preguntas me los va a probar, para que él se dé cuenta que él dice que yo no he dialogado con nadie, sí, nunca he dialogado con nadie, porque de verdad que nunca pude hablar con una persona que tenga conocimiento tan bajo como este. Pero está bien, ok, yo terminé mi intervención, ya expuse, dejé claro, él no concluyó nada. Si ustedes lo analizan, los del grupo se van a dar cuenta que se ha dedicado a hablar de todo, a decir que los adventistas, que un tal libro, no, nunca se centró en el debate, o sea, que este debate, al final yo creí que iba a ser bonito, me emocioné tanto, tanto prepararlo, perdí mi día hoy de trabajo, vine, pero para escuchar todo esto, no, hombre. Entonces estamos claros que mostré quién es el cuerno pequeño, mostré con la Biblia, mostré con la historia. Él desde que inició se ha dedicado solamente a contradecir, a decir que es mentira, pero no ha mostrado nada. Simplemente ha dicho, el cuerno pequeño va a ser a un futuro. No ha mostrado, no he podido ver que él diga, vea, este es el cuerno pequeño, porque esto no se salta, que Apocalipsis 13, que Apocalipsis 17, que ahora salió con los 2 testigos. Imagínate qué clase de expositor, qué clase de batiente me sale con los 2 testigos, que la iglesia adventista mintió. ¿Quién está debatiendo aquí de Apocalipsis 11? Me viene a decir que tiene todo un estudio de Daniel y de Apocalipsis, ahora me sale con Apocalipsis 12 diciendo que la iglesia adventista enseña que la mujer es la iglesia, si no estamos hablando de eso. Yo no entiendo qué le pasó, o sea, es que no tiene argumentos, es que si él no conocía el tema, mejor lo hubiera dicho. Se dedicó a andar por toda la Biblia, a andar diciendo que no conocemos esta profecía, pero ya la profecía que estamos hablando es Daniel 7, yo se la estoy mostrando, con historia, con Biblia, con calma, yo no me he salido del tema, yo no le voy a seguir el juego y andar brincando como el saltamonte para allá, para acá, para acá, para allá. Así es que yo creo que ya continuar sería como escuchar cosas que no vienen al caso, porque yo quería escuchar del cuerno pequeño, pero algo centrado, algo ordenadito, pero no hubo nada de orden. No hubo nada de orden porque se dedicó a hablar de eventos del dragón, de los 10 cuernos y las 7 cabezas. Esto es otro tema. Por favor, no podemos confundir la gordura con la hinchazón. Cuando hablamos del cuerno pequeño, estamos hablando del inicio del papado. Cuando hablamos del dragón, ya es otro tema. O sea, no podemos revolver una cosa con otra. Entonces yo no puedo entrar en este juego, andar cada tema que toca él, tratar de explicarse. Entonces no, nos perdemos. Yo me mantuve en el tema que íbamos a hablar, el cuerno pequeño. Un tema precioso para hablarlo, yo no entiendo, lo echó a perder. Lo echó a perder, se dedicó a hablar de todo lo que Apocalipsis dice él que se lo conoce versículo por versículo. Yo no sé si lo conocerá o no, ese no es el tema. Aquí no venimos a exponer quién es más inteligente, quién tiene más años de estudio, quién es teólogo, quién no es teólogo. Aquí que veníamos a hablar de Daniel 7. Ya lo mostré, con claridad me contradice, que son mentiras. Yo le pregunto a mi hermano, ¿es mentira que del 538 a 1798 hay 1260 años? ¿Es mentira o no? Eso es cierto. ¿Es mentira que Alexander Berthier tomó preso a Pío VI? Esto es irrefutable. Esto es irrefutable. Entonces yo no entiendo qué es lo que quiere que le diga. Yo creo que por mi parte termino. Vayamos al set de preguntas para ver si le ponemos emoción, porque ya esto ya se volvió, ya pues, se perdió el sentido del diálogo, ya anda por todo lado. Bueno, bien, gracias por tu exposición. Te quedaron aproximadamente 4 minutos y medio, pero bueno, dice que ahí le deja. Bueno, vamos ya a dar paso a lo que son las preguntas, viene lo bueno, ahí se va a ver el conocimiento, la sabiduría que tiene cada quien, ¿no? Caballero
José Junior, tiene usted un minuto para efectuar su primera pregunta para el caballero Alexander. Adelante. Bien, la primera pregunta es así. Daniel se le dice que guarde y cierra la profecía que para el tiempo del fin, no para el tiempo medio de lo que va a pasar con el cuarto imperio, sino para el fin. Y dice Daniel 2:42, y posee los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro. El reino será en parte fuerte y en parte débil. Verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:35 dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido y el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo que se lo lleva el viento a las eras, y se lo llevó el viento, y no quedó rastro alguno. La pregunta es la siguiente. Si Daniel está diciendo aquí claramente que son 10 dedos que quedan al final de la estatua de Nabucodonosor, que es el imperio romano, y se habla de 10 cuernos, y son 10 dedos que quedan al final, que están Tiempo mezclados. para hacer la pregunta. La pregunta Rápido. La pregunta es, ¿cuándo ocurrió esto en el pasado que Cristo destruyó a esos 10 dedos, últimos dedos al final de la estatua? Esa es mi pregunta. Bien. Caballero Narváez, ¿entendió usted esa pregunta? Sí, bueno, hizo tantas, pero sí, Ok, más o menos. permítame tantito. Le voy a cortar su tiempo. Tiene usted 2 minutos para responder esa pregunta. Adelante. Ok, importantísimo. Nosotros vamos a ver un lapso de tiempo en el momento en que Daniel se le da la visión al tiempo en que se cumple. Eso es importante. Recordemos que el mismo apóstol creía que el tiempo del fin era su tiempo, pero esto es otro tema. Vamos a salirnos un poco de Daniel 7 y vamos a estar en Daniel capítulo 2. La profecía dice que se cumplirían 4 imperios y un quinto imperio, pero este sería débil porque sería hierro, o sea, Roma, ya que Roma representa el hierro, y barro cocido representa, o barro de alfarero representa al pueblo de Israel. O sea, esta mezcla entre el paganismo romano y el conocimiento real de la palabra de Dios se daría. Por lo tanto, estos 10 dedos que proseguían después del imperio romano, es importante entenderlo. La profecía dice que la roca impactaría en los dedos y no en las otras partes de la estatua, pero desaparecería toda la estatua. ¿Qué es lo que representa? Que este sincretismo, este amalgamismo entre el paganismo romano y la verdad se mantendría hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, el tiempo del fin marcaría lo que Apocalipsis muestra. Simplemente Daniel 7 está hablando del inicio, por eso no puede revolver una cosa con otra. La profecía es preciosa. Daniel 7 muestra el inicio y Apocalipsis el tiempo del fin. Cristo estudiaría toda la historia que continuaría dando inicio con el papado. Medio minuto. Bueno, ya está ahí su respuesta, me imagino. Caballero Narváez, tiene usted 1 minuto para efectuar su primera pregunta para el señor Junior. Adelante. Ok, la primera pregunta que tengo para mi amigo es la siguiente. Si la cuarta bestia fue Roma, eso lo conocemos históricamente, y el cuerno pequeño se levantaría de Roma, pregunto, ¿se levantó ya o todavía está Roma pendiente? Bien. Caballero Junior, ¿entendió usted la pregunta? Sí. Ok, tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Esa bestia no se ha levantado todavía. Esa bestia se va a levantar en el futuro, porque lo dice Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto que salen de ese cuarto imperio, que prácticamente es el octavo que sale de los 7, o ese reino imperial mezclado, donde hay 10 cuernos, como lo enseña Apocalipsis, ahí dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes. Oiga la palabra, Alexander, juntamente con la bestia. Y eso no ha ocurrido. Esa es mi respuesta.
Bien, gracias por tu respuesta clara y sencilla. Ahora tiene usted un minuto para efectuar su segunda pregunta. Adelante. Bueno, la misma pregunta se la voy a hacer sobre este versículo, Apocalipsis 17:12. ¿Usted me puede dar a mí los nombres de los reyes que a esos 10 cuernos le dieron el poder al papado y estaban en armonía, unidos en alianza con él? Como lo dice Apocalipsis 17:12, y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Deme los nombres de esos reyes, quiénes son y en qué año pasó. Bien, caballero Narváez, ¿entendió usted la pregunta? Sí. Narváez, ¿entendió? Ok, Sí. tiene 2 minutos para responder. Adelante. Ok, mi amigo, la respuesta es sencilla. Yo no le puedo dar los nombres de los reyes de Apocalipsis porque Apocalipsis no está repitiendo lo que dice Daniel 7. Con todo el respeto, está equivocado. Estamos hablando de Daniel capítulo 7, un evento pasado, y usted está presentando Apocalipsis, un evento futuro. Entonces, es una respuesta que no la voy a compartir porque el tema no es ese. Bien, Narváez, tiene usted un minuto para efectuar su segunda pregunta. Adelante. Ok, es importantísimo. La historia dice que Roma imperial dominó entre el año 168 al 476. Yo quiero que mi amigo me muestre con la Biblia, en el libro de Daniel, donde dice que Roma se va a levantar de nuevo. Deme el texto y el versículo, por favor. Perdón, el capítulo y el versículo, por favor. Bien, caballero Junior, ¿entendió usted la pregunta? Sí, claro. Ok, tiene 2 minutos para responder. Adelante. Pues es muy fácil, lo dice Daniel capítulo 2, que cuando Cristo venga a implantar su gobierno milenial, va a herir en los dedos a esa estatua. Y esos son los 10 reyes, que representan también los mismos 10 cuernos. Son 10 reyes, 10 dedos, que los va a herir ese imperio y va a dejar de ser. Por lo tanto, el imperio romano o el octavo reino que sale entre los 7 o ese cuarto imperio mezclado no ha venido todavía, porque la bestia no ha perseguido solamente por 42 meses, como lo dice Apocalipsis 13:7 y el verso 10, a la iglesia. Por lo tanto, eso no ha pasado y va a existir en el futuro, lo dice Apocalipsis 13. Bien, gracias por tu respuesta. Ahora tienes un minuto para efectuar tu tercera y última pregunta. Adelante. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Tú me puedes decir, Alexander, en tu secta adventista, quién fue el pionero de la doctrina carnal, porque eso no es de la Biblia, de que los 1260 días tenían que ser cambiados por año? ¿Me puedes decir quién fue en tu grupo de la iglesia adventista que dio por primera vez esa doctrina? ¿Quién es el año y cómo se llama esa persona? Bien, caballero Narváez, ¿entendió usted esa pregunta? Sí, claro. Ok, tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Sí, vea, el nombre de esa persona no lo conozco porque no he seguido a una persona que tenga esa ideología. Simplemente me baso en 2 textos importantes. Se los voy a citar: Ezequiel capítulo 4, versículo 6 y Números 13:34. La Biblia dice que en términos proféticos sería tomado día por año. Simplemente es una interpretación bíblica la cual tomo. Bien, gracias por su respuesta. Ahora tiene usted 1 minuto para efectuar su tercera y última pregunta. Adelante. Ok, la pregunta es basada en la respuesta que dio a la pregunta anterior porque no la respondió. Se la voy a hacer un poquito más profunda. Nuestro amigo dice que los 10 cuernos se levantarán a futuro. Apocalipsis 7:7 dice que de la cuarta bestia de Roma se levantarían 10 reyes. Si ya Roma terminó, ¿por qué razón no
¿por qué razón no se levantan aún y por qué tienen que levantarse hasta un futuro si ya terminó Roma? Caballero Junior, ¿entendió usted esa pregunta? Sí, claro. Ok, tienes 2 minutos a partir de ya, adelante. Bueno, yo no sé de dónde tú te inventas eso de que ya Roma dejó de ser Roma, porque yo veo a Roma ahí mismo. O sea, ¿de dónde se sacan que Roma dejó de existir? Porque la Biblia dice claramente que cuando Cristo venga va a destruir a todos esos imperios, porque quiere decir que va a ser el más poderoso en toda la tierra durante 1000 años, que usted no cree tampoco eso del milenio de Cristo, por eso usted está en tanta confusión. Entonces, el imperio romano sigue existiendo, pero está dormido. Esa es la herida de muerte que tiene ese imperio, que está dormido, pero en el futuro, como ya he demostrado, cuando venga Cristo, va a destruir al imperio romano, lo dice, porque entonces usted tendría que decir que habrá un quinto imperio, cuando la Biblia lo que enseña que de ese mismo imperio que se va a levantar la bestia, pero con más fuerza ahora. Así que lo que usted está diciendo no tiene ningún sentido, porque Roma sigue siendo Roma, lo único que no es imperio ahora mismo. Paso palabra. Bien, pues ya hemos llegado a la parte final de este debate. Gracias a ambos por excelentes aportaciones. Gracias a Alexander, gracias a Caballero Junior. Ahora vamos a darles 1 minuto a cada quien para que se despidan ya de este debate, ya sin decir nada del debate, ya el debate terminó. Caballero Junior, tiene usted 1 minuto para despedirse. Adelante. Bueno, le doy muchas gracias a todos los que participaron como oyentes y a los que van a participar también en algún momento de escuchar esto que hemos expuesto. Le doy las gracias a Alex por ser moderador, que siempre lo hace excelentemente bien. Y también a Alexander le doy la gracia por estar aquí en este debate y espero que en el futuro tengamos otro debate. Yo quisiera debatir con el asunto de el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Así que muchas gracias. Se despide José Junior y será hasta la próxima. Gracias y paz. Bien, gracias, Caballero Junior, por sus palabras de despedida. Ahora, Caballero Narváez, tiene usted igual 1 minuto para despedirse. Adelante. Bueno, en mi caso estoy muy agradecido con Alex por la forma en que modera, muy profesional, muy agradecido con el grupo que me lo permitieron, con los que están ahí, muy agradecido con Junior, que al final de cuentas, pues aquí no hay nada personal, simplemente es un tema de compartir. Es una posición que primera vez que la escucho, no lo había escuchado ni los católicos ni los evangélicos, es algo que fuera de serie, pero es interesante y respeto su posición. Muy agradecido con todos, con Dios en primer lugar y ojalá que los oyentes puedan haber tomado lo bueno y desechado lo malo, como dijo Pablo, retenerlo todo y poder sacar las cosas que nos convienen y que podamos aprender cada día más. Y claro, en cuanto al debate que me está pidiendo, ahí estoy. Nada más lo que me falta es un poco de tiempo porque ando enredado, pero con muchísimo gusto, apenas podamos, lo hacemos. Bien, gracias, Caballero Narváez, igual por tus palabras de despedida. Ahora me despido yo, el que moderó este debate, Alex León. Suscríbanse al canal, denle like y compartan este debate. Nos vemos en la próxima.